suspensivo. A camarón que se duerme, puntos suspensivos. A caballo regalado, puntos suspensivos. Todas estas oraciones que no están terminadas y son como refranes, tienen el tono que es horizontal. Ahora, lo otro más accesible para saber reconocer sería las ascendentes. Entonces, para que sea ascendente, tiene que ser en forma de pregunta. Ese es el primer requisito, forma de pregunta. ¿Y cuál es el segundo requisito para que tenga tono ascendente? Que responda con sí y con no. Entonces, por ejemplo, ¿viajarás en avión? Se responde sí y no, entonces es ascendente. ¿Ya te matriculaste? Se responde sí y no, es ascendente. ¿Aprobó el examen? Responde sí y no, es ascendente. ¿Redactó una carta? Se responde sí y no, entonces es ascendente. Ahora, por descarte, todas las anteriores serían descendentes. Las que no son ascendentes y no son horizontales, es decir, las que no tienen puntos suspensivos y en pregunta no se responden así y no, vendrían a ser descendentes. Ejemplo, visitó varios muertos. Esta es una oración enunciativa, solamente es como una oración informativa, enunciativa. Simplemente estamos describiendo algo. Entonces, el tono de voz es descendente. Ustedes mismos practiquen, no sé, pronuncien y se van a dar cuenta. Visitó varios museos. Es como que termina, ¿no? Juana, lee este libro. Qué generosa eres. ¿Cómo lo resolvió? Aquí tiene forma de pregunta, pero ¿cuál era el segundo requisito, aparte de la pregunta, que se responda sí y no? Entonces, esto es la profesora Roxana que me había enseñado lo había dicho como un chismoso. O sea que no solamente tienes que responder sí o no, sino que tienes que decir más cosas. Entonces, a estos pronombres, estos se llaman pronombres, a estos pronombres te incitan a que tienes que tener mayor información, ¿no? No puedes decir, ¿cómo lo resolvió? Sí, no puedes contestar. ¿Cómo lo resolvió? Ahí tendrías que saber más, ¿no? Con ayuda del profesor, con ayuda de su libro. Entonces, por eso son chismosos, o bueno, yo los conozco así. Entonces, cuando tienen signo de pregunta, pero son con chismosos, entonces ahí son descendentes. Pero simplemente cuando es forma de pregunta y se responde sí, no, ascendente, horizontal, es cuando es una frase que no está terminada y tiene que tener puntos suspensivos. Hasta ahí, ¿todo bien? Sí, sí, profe. Sí, profe. Sí. Vale. Vale, entonces simplemente acuérdense, ¿qué es lo más fácil de identificar? Las horizontales y las ascendentes. Entonces ya, las que no son esas, descendentes, nada más. Ahora hablamos de la oración enunciativa declarativa. Ah, claro. Por ejemplo, acá yo les decía que las descendentes, esta por ejemplo, visitó varios museos. Es una oración enunciativa, nada más. Está dando una información. Otro sinónimo de oración enunciativa es declarativa. Otro sinónimo es aseverativa. Entonces, en tu enunciado puede decir, represéntame una oración enunciativa o dime, ¿cuál es una oración aseverativa? Entonces ya sabes, son sinónimos. Si te aparece enunciativo, declarativo o aseverativa, es lo mismo. Pero entonces, para qué te sirve que tú reconozcas que esta oración es enunciativa o declarativa o aseverativa? Para saber que tiene tipo de tono descendente, nada más. Ejemplo, revisó las prácticas, descendente. ¿Por qué? Porque no es horizontal, no termina en puntos suspensivos, descarto, no es horizontal. ¿Tiene forma de pregunta y responde sí y no? No, entonces, ¿qué es descendente? Igualito, el juez emitió sentencia, en este caso no es pregunta y no se responde ni así ni no. Ahora, en este caso que les había dicho, oración interrogativa directa total o absoluta. Entonces, vamos a desglosar esto. No sé si ustedes ya han visto estos términos, pero cuando hablamos de directa, cuando una oración interrogativa es directa, se refiere a que presenta signos de interrogación. Claro, directa. Indirecta es cuando no presenta. Total, entonces acá hablamos voy a poner oración interrogativa directa. Es que presenta signos de interrogación. Ahora, oración interrogativa indirecta
es que no presenta signo de interrogación. Esto no lo tiene. Ahora, ¿cuándo es total y cuándo es parcial? Porque también existe oración interrogativa directa total, oración interrogativa directa parcial. ¿Cuándo es total? Cuando responde a sí y cuando responde a no. ¿Cuándo es parcial? Cuando son con los chismosos. Con los chismosos, acuérdense de chismosos, nada más. O sea, cuando no puedes responder ni sí ni no, sino tienes que dar más información. Esa es parcial. Y total es cuando respondes así y no. Nada más. Entonces, simplemente tema floro, yo ya les había dicho acá, cómo lo sacan, pero acá lo ponen como para que sepan un poquito más o lo desglosen más, ¿no? Entonces, si yo digo revisó las prácticas, presenta signos de interrogación. ¿Respondes así, no? Claro, tú dices, ¿revisó las prácticas? No. Entonces es ascendente. El juez emitió sentencia, ¿respondes así, no? Sí. Entonces es ascendente. Nada más. Entonces así te das cuenta. Entonces ya sabes, cuando una oración se dice que es interrogativa directa, ¿por qué es directa? Porque presenta signos de interrogación. ¿Por qué es indirecta? Porque no tiene signos de interrogación. Una oración interrogativa directa total, ¿qué significa? Que tiene signos de interrogación y se contesta con sí o no. Y una oración interrogativa directa total, directa parcial, vendría que ser que son los chismosos. ¿Hasta ahí me entendieron? Sí. Vale. Sí, Entonces, profe. acá mismo, claro, mire, acá le están desglosando, yo ya les había dicho, les he spoileado, ya. Entonces acá sería inflexión tonal en oraciones interrogativas. Directa puede ser total o absoluta, parcial o pronominal, o sea, son sinónimos. Yo puedo decir total o absoluta y es lo mismo, puedo decir parcial o puedo decir pronominal y es lo mismo. Apréndete bien esto y por descarte, la que no es directa total o absoluta es el otro tipo, nada más. Les había dicho, si es directa, es que presenta signos, presenta signos, presenta signos. ¿Cuál es el otro? Si es total, se responde así, no. Si es parcial, chismoso, nada más. No hay que darle más vueltas. A ver, un ratito. Entonces, acá ya estamos hablando de la sílaba. La sílaba es un conjunto de segmentos agrupados en torno a un núcleo. Es la unidad mínima de pronunciación. ¿Por qué hablamos de unidad mínima de pronunciación? Porque una palabra, a lo mucho que se puede segmentar lo más chiquito es una sílaba. Por eso es la unidad mínima de pronunciación. Acá te dice, es un conjunto de segmentos agrupados en torno a un núcleo claro, porque la sílaba puede ser, por ejemplo, acá dividimos estructura, ¿no? Habría 4 sílabas. Entonces, están agrupados en torno a un núcleo, claro, conjunto de segmentos agrupados en torno a un núcleo. Simplemente es definición, nada más. Ahora, la sílaba tiene partes, por ejemplo, esta es una sílaba, esta es otra sílaba. Primero vamos a analizar esta sílaba, paz. Esta sílaba está compuesta por tres letras. En este caso, ¿cuál es siempre el núcleo? El núcleo, como sabemos, siempre es la vocal. Porque recuérdense la clase anterior que habíamos dicho que las vocales siempre son núcleo. O sea, para que exista una sílaba, como mínimo tiene que haber una vocal y como máximo puede haber dos consonantes a los costados, pueden haber más consonantes, ¿no? Pero para que exista sílaba, como mínimo, siempre un núcleo. No, para que exista sílaba, como mínimo, siempre una vocal. Entonces, la vocal siempre actúa de núcleo, eso acuérdense. Ahora, lo que está a los costados se le llama margen. Entonces, ¿qué es lo que aparece a los costados? Las consonantes. Por eso es consonantes, porque, mire, las vocales son sonantes, en cambio los que están al costado son las consonantes, por eso el mismo nombre te lo dice. Entonces, en este caso, la P y la S vendría a ser márgenes silábicos. ¿Por qué? Porque están al costado de la sílaba, se presentan al costado, por eso se les conoce como margen silábico, ¿vale? Igualito en pastel, el núcleo de la sílaba sería la E y los márgenes sería la T y la L.
Ahora hay una característica que no sé si les va a venir, pero por si acaso les digo, que cuando se dice que la sílaba es libre, o sea, clasificación de la sílaba, puede ser una sílaba libre o una sílaba trabada. ¿Cuándo la sílaba es libre? Cuando termina en vocal. O sea, estamos hablando de la sílaba. ¿Y cuándo es trabada? Cuando termina en consonante. Ahora que tenemos ejemplo, estas horas en pastel, tenemos acá, estamos analizando esta sílaba, paz. Esto es una sílaba, bueno, acá les explico. Entonces, sílaba libre es cuando termina en vocal la sílaba. Sílaba trabada es cuando termina en consonante la sílaba. Entonces, esta sílaba paz, ¿es libre o trabada? Con esto que yo les dije. Trabada. Trabada. Tel también sería trabada. ¿Cuándo sería una sílaba, por ejemplo, masa, ¿no? Masa. Acá estas dos sílabas son libres. ¿Por qué? Porque terminan en vocal. Nada más. Sí me han entendido. Entonces, ese es un tipo de clasificación. La sílaba es libre o puede ser trabada. Libre termina en vocal, trabada termina en consonante. Ya. Entonces, ahora nosotros cuando silabiamos, hay reglas, ¿ya? Una de las reglas más comunes es cuando, por ejemplo, acá está una consonante, y acá está una vocal al costado, una vocal y otra vocal. Cuando está así, consonante, vocal, vocal, la consonante siempre se va con la segunda, a la primera la bota. Esa es una regla. Entonces acuérdense de eso. Ahora, con esta regla, a ver, vamos a hacer. Ejemplo. Acuérdense que la H es como si no existiera, ¿ya? El H no tiene valor, es como si no existiera. Entonces, ahora, ¿por qué no? Entonces, acá, en inhumano, acá tenemos una vocal I y una vocal U. Normalmente, quizás tú lo segmentarías así, ¿no? In, U, inhumano. Así lo segmentarían, ¿no? Pero acuérdate que esta es una vocal, esta es una vocal y esta es una consonante. La consonante se va con la segunda. La H es como si no existiera, así que no importa. Entonces, la segmentación correcta sería así. Por la regla que les dije, siempre que hay dos vocales y al medio una consonante, la consonante se va con la segunda y no era la primera. A la primera vocal la botamos. En este caso, la otra regla, esa es una regla. La otra regla, ya saben ustedes, cuando es vocal abierta con vocal abierta, se separan siempre. Entonces, acá hay otro ejemplo, ahorro. La H es como si no existiera. La H, mira, acá la H se está tomando como una consonante. Entonces, yo les había dicho, una consonante entre dos vocales, ¿con quién se va? Con la segunda. Por eso se va al otro lado. Ahora, lo que le decía, vocal abierta con vocal abierta se separan. Por eso que se separan. En cambio, acá en cohibido, vocal abierta con vocal cerrada, ¿qué forma? Diptongo. No sé, vocal abierta, vocal cerrada, siempre junto. Y esto es cuando no se tilda, ¿ya? O sea, cuando ya se tilda la vocal cerrada y sí es otra regla. Pero si está junto una vocal abierta y una vocal cerrada y no hay tildación, entonces se produce el diptongo. Ahora, mira, en suboficial, muchos lo segmentan y lo separan, esto lo separan. Entonces, la regla que les dije, acá tienen la V, la B. La B, que es una consonante. Consonante entre dos vocales se va con la segunda. Ya está, no hay nada más que hacer. Se separa. Acá, I, A, ¿qué es? Vocal abierta, cerrada. La cerrada no se tilde, entonces siempre juntos. Injusticia, igual. I, A, cerrada no se tilda,
siempre juntos. ¿Cuándo es que se separa la vocal cerrada con la vocal abierta? Cuando la cerrada se tilda y eso es por hiato acentual. Igualito, exitoso, X, entre dos vocales. ¿Con quién se va? Con la segunda, ignora la primera. Deshabilitado, S, consonante, entre dos vocales. ¿Con quién se va? Con la segunda, ignora la primera. ¿Ahí me entendieron? ¿Alguna duda? Sí, se entendió. Bien. Un momento. Ya, a ver, voy a ver el chat, si todo está bien. Ya. Entonces, sí está en 22, está bien. Ya, entonces vamos a hablar de la secuencia de vocales, ¿ya? Secuencia de vocales es porque van a aparecer más de dos vocales juntas. En este caso, puede ser clases de grupos vocálicos. Puede ser homosilábicos, diptongo y triptongo, y heterosilábicos, el hiato. ¿Por qué es homosilábico? Homo, porque tiene la palabra homo, porque aparece en una sílaba. Hetero, diferentes sílabas. O sea, más que todo hetero es porque separa las sílabas. En cambio, cuando hablamos de homosilábico es porque en una misma sílaba se va a presentar. Entonces, el diptongo es la unión de una vocal abierta y una vocal cerrada. O también pueden ser dos cerradas, ¿no? Ahorita les voy a dar un ejemplo, pero lo normal es que aparezca una abierta y una cerrada y estén juntas. A eso se llama diptongo. Ahora, el triptongo es cuando aparecen tres vocales juntas en una sílaba, no se separan. O sea, esas tres vocales juntas. En cambio, cuando te refieres a heterosilábico es porque se va a separar esa sílaba. Esa sílaba, esas dos vocales se van a separar, por eso es heterosilábico. En este caso, los únicos que se suelen separar es el hiato, ¿no? Por ejemplo, no se me ocurre un ejemplo, pero más abajo debe haber. Entonces, heterosilábico simplemente es cuando se separa por la tilde. En este caso, cuando es vocal abierta, cerrada y se tilda la cerrada, se produce hiato acentual, que es la que está separando. Por eso es heterosilábico, porque se va a separar. En cambio, no homosilábico es que está presente en una sílaba. Diptongo es cuando son dos vocales, triptongo son tres. Nada más. Entonces, diptongo, grupo homosilábico, es la unión, por eso es homosilábico, porque va a estar presente en uno. Es la unión de dos vocales dentro de una misma sílaba. En este caso, existen simplemente acuérdense, vocal abierta con vocal cerrada, nada más. Y viceversa, al revés, vocal cerrada y vocal abierta. Pero, siempre como regla que la vocal cerrada no tenga tilde, nada más. Ejemplo, causa, cohibido, peinado, ciencia, buhardilla, canción. Entonces, acá lo que se puede tildar es la vocal abierta. Normal, o sea, la tilde es optativa, o esa vocal abierta puede tildarse o como no puede tildarse y no altera. ¿Cuándo es que se altera? Cuando la cerrada se tilda. Entonces, la cerrada siempre no se debe de tildar. ¿Por qué? Porque siempre entre una vocal abierta y una vocal cerrada, la que tiene fuerza de voz o mayor pronunciación, por así decirlo, son las vocales abiertas. En cambio, cuando esa pronunciación o esa fuerza de voz lo damos a la cerrada, ahí se produce el hiato. Entonces,
Normalmente es cuando está unido una vocal abierta con una cerrada, la que produce la mayor fuerza de voz es la vocal abierta. Entonces la vocal abierta de por sí tiene fuerza de voz, entonces si se tilda no hay problema, sigue manteniendo la fuerza de voz. ¿Cuándo es el problema? Cuando le damos una jerarquía a la vocal cerrada. Ahí es donde se produce el hiato. Entonces, cuando hablamos netamente de diptongo es vocal abierta con cerrada y la cerrada nunca se tilda. La vocal abierta puede tildarse o como no puede tildarse, eso no importa, porque eso no hace cambiar. En cambio, cuando es que se cambia la naturaleza, cuando la vocal cerrada se tilda, por eso es que se produce el hiato. Entonces, acuérdense, vocal abierta, vocal cerrada, y la vocal cerrada nunca se tilda. Esa es la primera combinación que es la más fácil de reconocer. Y acuérdense de la otra combinación de diptongo, es cuando son vocales cerradas diferentes. O sea, si yo escribo tita, esto no sería diptongo. ¿Por qué? Porque acá te dice que tienen que ser diferentes. Y tita, acá hay dos i. Entonces acá no hay diptongo. Entonces, esto no, acuérdense. Y bueno, yo lo que me acordaba era la I y la U, porque son las únicas dos vocales cerradas y son diferentes. O sea, no hay otra mezcla. Entonces, no, la I y la U no son iguales. Por eso, pues, tita ya es un tipo de hiato simple. En cambio, hiato acentual es cuando es vocal abierta, cerrada y se tilda la cerrada. Y hiato simple es cuando son cerradas iguales. No, está bien, está bien. Quizás ellos también tenían esa duda. Claro, entonces, lo más convencional que nosotros conocemos es el diptongo que se produce en vocal abierta y cerrada, ¿no? Pero también existe un diptongo que se produce en dos vocales cerradas, pero siempre tienen que ser diferentes. Entonces, acuérdate esto, la I y la U, yo me acordaba como izquierda unida, siempre izquierda unida. Esa era la memotecnia de mi profesora. Izquierda unida. Entonces, izquierda unida es la I con la U, siempre juntas. Entonces, si yo digo ciudad, diptongo, izquierda unida. Entonces, el otro tipo de diptongo que se da siempre es cuando son dos vocales cerradas y que sean distintas. Ruido, lingüística y muy. Ahora, acuérdense acá, esta Y no está sonando como Y, está sonando como I, por eso es que esto es como se diría muy. Entonces, acá se produce un diptongo. ¿Por qué? Porque acuérdense acá que mucho importa el sonido, no tanto cómo se escriba, sino el sonido. En este caso, el Y está sonando como I, se produce un diptongo. Lingüística igual. Bueno, esta U está sonando. ¿Por qué? Porque tiene diéresis. En caso no tuviese diéresis, esa U no suena, entonces no habría diptongo. Entonces, ojo acá, para que esta U con diéresis está sonando, entonces ahí sí hay diptongo entre una U y una I. Pero muchas veces no me acuerdo, un ejemplo, una palabra, pingüino, por ejemplo, pingüino, también habría diptongo porque está sonando la U y la I son distintas. En cambio hay palabras, por ejemplo, guiso. A ver, guiso, ¿hay diptongo o no hay diptongo? ¿Quién me dice? ¿Quién da más, quién da menos? Guiso. Diptongo. Guiso, ¿qué más? ¿Quién se atreve aparte de Junior? Dime. No, dice Teresa. No. No. ¿Más fuerza tiene la I o no? No es que más fuerza, lo que pasa es que yo no estoy pronunciando guiso. ¿Cómo estoy pronunciando guiso? Entonces esa U no existe en mi pronunciación. Entonces para que sea diptongo tiene que sonar la U. Si yo te digo guiso,
si estuviese así, con diéresis, huizo, ahí recién habría diptongo, porque está sonando la U y la I. Pero si yo digo guiso, está sonando así, guiso. La U no está sonando. Entonces, en esto hay diptongo. O sea que por más que esté presente, tiene que, o sea, ¿es por el sonido más que nada o cómo? Claro, es por el sonido, exacto. Es por el sonido. No simplemente, está una vocal, se produce diptongo. Hay dos vocales, producen diptongo. No, no tienen que pensar así, sino tienen que analizar. En este caso, guiso, la U no suena, solamente está sonando la G y la I. En cambio, pingüino, ahí date cuenta, pingüino. Entonces, ahí sí suena la U y la I. Por eso se produce diptongo, porque suenan esas vocales. O sea, siempre tienen que sonar las vocales en diptongo, triptongo, en todas esas secuencias vocales. Tiene que sonar la vocal para yo considerarla a mi análisis. O sea, suena y recién la considero y lo analizo. ¿Hasta ahí todo bien? Está bien, está bien. Oscar, está bien, aprendemos. Así aprendemos. Yo también me confundía y igual. Apagüeño, claro, ahí habría Pero, ya, mira, hay uno, ¿qué dijo? Apagüeño, ¿no? ¿Qué tipo de diptongo es? De los 3 tipos de diptongos. Claro. Ese sí, claro. Verdad. Ya, lo que dice Henry es un tipo de clasificación. Bueno, por ejemplo, cuando está vocal cerrada, abierta, es creciente. Confirma Henry de creciente. Entonces, es como creciente, vocal primero cerrada, abierta, es un diptongo creciente. Vocal abierta, vocal cerrada, decreciente. Esto creo que, no me acuerdo si tiene nombre así como estos, pero ya, acuérdense siempre, izquierda unida forma un tipo de diptongo. Entonces, diptongo no solamente es abierta y cerrada, sino también puede ser 2 cerradas pero distintas. Espero que se haya entendido. El otro tipo de grupo, bueno, el triptongo también está presente en el grupo homosilábico. Ya saben por qué es homosilábico, porque están presentes en una sílaba. Entonces, es la unión de 3 vocales en una sílaba. Única combinación, cerrada, abierta, cerrada. Y acuérdense, vocal abierta siempre la fuerza de voz. ¿Por qué? Porque si le damos la fuerza de voz a la cerrada, ahí se estaría produciendo un hiato. Entonces, la que se tilda puede ser la vocal abierta opcional o también que no se tilde. Pero siempre la vocal abierta pesa más que las 2 cerradas. Porque si una cerrada se tilda, ahí ya no hay triptongo. Ejemplo, guaura, cerrada, abierta, cerrada. Apreciáis, abierta se tilda, normal. Como les había dicho, la tilde no importa porque así esta vocal abierta no se tildaría, igual la fuerza está en la vocal abierta siempre. Recuay, acuérdense, esta Y está sonando como I normal. Averigüéis, igual, la S tilda y esta U, mira, esta U está sonando, averigüéis, ahí. Porque tú me puedes decir, no, solamente acá está la E y la I, pero no te olvides de la U que está sonando. ¿Por qué se le toma en consideración? Porque suena, nada más. Hiato es heterosilábico, es porque lo parte. No, ya no está en una sílaba, sino en 2. La secuencia de 2 vocales que aparecen sucesivamente, pero que pertenecen a sílabas distintas. Existe el hiato simple y el hiato acentual. El hiato simple es el que Henry había dicho que en sus ciclos le habían tomado la pregunta tita. Este es un hiato simple, 2 vocales cerradas que son iguales. Y el otro hiato simple es cuando son vocales abiertas, y en las abiertas lo podemos combinar como queramos, pues no es que, en cambio en las cerradas, uniones cerradas tienen que ser iguales.
porque si son cerrados diferentes sería diptongo. Ejemplo de aéreo, vocal abierta, se separa. Lor, ahorro, acuérdense, la H entre dos vocales se va con la segunda, por eso esa H se va para acá. Ahora, ahorro, la H es muda, no suena, entonces es como que dos vocales abiertas estuviesen juntas. Vocal cerrada iguales, produce hiato simple. Antigénico, dumbiro. Hiato acentual, ya saben, por naturaleza, entre cuando está junto una vocal abierta y una vocal cerrada, la que tiene protagonismo es la vocal abierta. Pero si le robamos el protagonismo y la vocal cerrada roba el protagonismo, la acentuación, ahí se produce un hiato acentual, nada más. Vocal abierta cerrada o viceversa, pero siempre tiene que estar ya la tilde. La tilde es obligado. Maíz, desoír, ahínco, fríe, búho, ganzúa. Bueno, nada más, ahí se terminó todo. Ya, lo que vamos a hacer es esa segmentación, ¿ya? Porque lo de la segmentación sí suele venir, porque muchos a veces se confunden, ¿no? Lo de la segmentación. Ya, rehabilitación, segmenten en el chat, Voy a entrar desde el otro dispositivo. Ya, chicos. Ya, sí, rehabilitación, claro. Ya, uno más difícil. La C, exhibicionismo. Segmenten eso. Exhibicionismo. Ya, vamos, que en rehabilitación todos han dicho lo mismo, pero igual decimos brevemente, sería, acuérdense, mire, el único problema, acá estaría bien, pues, ¿no? Diptongo, junto, así, separo. Ahora, el único problema sería acá, ¿no? Rea, pero acuérdense, esta es una consonante. Consonante, vocal abierta, se separa. Consonante entre dos vocales abiertas, se va con la segunda, entonces se separaría. Ahora, en exhibicionismo, igualito, de la misma manera. Cerrada, abierta, diptongo, juntas. Ahora, el único problema sería acá, ¿no? Mira, está la X, porque la H no suena, no existe. Ahora, la consonante X está entre la vocal E y la vocal I. ¿Con quién se va entre dos vocales consonantes? Con la segunda, entonces por eso se segmentaría así. Ahí creo que sí se entendió. Así sería la segmentación, ¿ya?
Ahora, extraordinario, bueno, extra vocal entre dos abiertos se separan siempre. Ya está. Ahora ustedes, la F, rehuían. ¿Cómo lo hacen? Vale, entonces acá hay una contradicción entre sus respuestas de ustedes, pero vamos a regresar para ver si ustedes me han prestado atención. Era un tipo de diptongo que les había dicho. En este caso, acá está. Si son diferentes, es un diptongo. No importa la tilde, porque acá no nos importa la tilde, solamente nos importa la vocal, dice. Vocal, si son diferentes, se produce diptongo. Entonces, con esto que ya les he explicado, vamos a decir izquierda unida siempre junta. Entonces, acá ¿qué hay? Un diptongo. Pero acuérdense, mira, acá ustedes ven tres vocales, ¿no? Se pueden confundir. Pueden decir, es triptongo. Pero el triptongo tiene una secuencia, entonces no es simplemente hay tres vocales juntas, triptongo no, sino tengo que analizar. Entonces, izquierda unida siempre juntas, porque es diptongo. Pero si yo acá, miren, yo acá encuentro lo que es una vocal abierta y una cerrada, y la cerrada se tilda, ¿qué se produce? ¿Separación o no? Vocal abierta y la cerrada toma protagonismo. ¿Hay separación o no hay separación? Sí, Hay separación. Entonces, ahí es donde ustedes tienen que darse cuenta. Acá se produciría separación. Ahora, en este caso, rehuían, abierta con cerrada. ¿Qué se produce? Abierta con cerrada, ¿qué pasa? ¿Se separa, se junta? Separan. Pero abierta con cerrada no es diptongo. A ver qué dice el chat. A ver, con esta ayuda que les di, díganme si cambian su respuesta o la mantienen como la han dicho. 2 minutos les doy. Pero acuérdense, esta es una consonante. Consonante entre dos vocales, ¿con quién se va? Consonante H. Acá ustedes me dijeron. ¿Dónde está? H. Lo mismo pues, H. Entre dos vocales, ¿con quién se va? H. Entre dos vocales, ¿con quién se va? Con la segunda. Entonces, ¿así no sería? Re, U, rehuían. ¿Así no sería la segmentación? ¿Cómo hemos analizado? Vocal cerrada, vocal abierta. Cerrada se tilda. ¿Qué se produce? Hiato acentual. Izquierda unida, siempre juntos, diptongo.
Ahora, H entre dos vocales, ¿qué se hace? La H se va con la segunda y se separa. ¿Me entendieron esa parte? Sí, Miss. Vale, entonces, no solamente es, veo tres vocales juntas o dos vocales juntas y ya me aloco, no, sino es analizar con calma y ya, nada más. Con la práctica van a agarrar ese truco. Entonces ahora, la G. La G para ya terminar hasta... Bueno, todavía no, pero la G. A ver, voy a ver el chat. Creo que sí, todos han contestado de la misma manera. Así que vamos a analizar. Bueno, acá ya de ley, triptongo, separo. Ya mira, algunas personas pueden decir, miren, tres vocales, triptongo, juntos. No, hay que analizar. En este caso, abierta, abierta. ¿Qué procede? Separarse. Abierta, cerrada. Abierta, tilde, normal, diptongo. Nada más, así, nada más. En este caso, subterráneo igual. Abierta, abierta, separo. Tan, tan, tan. Nada más, parihuela. Izquierda unida, miren, izquierda unida. ¿Ahí qué hacen? ¿Izquierda unida o la H entre dos vocales? ¿Qué harían? Porque izquierda unida es cuando está junta la I y la U. En este caso no está junta, hay una H. A ver, segmenten parihuela. Un minuto para ya resolver preguntas. Porque acuérdense, el izquierda unida es cuando no aparece el H, o sea, no hay una consonante. Porque ya cuando hay consonante entre dos vocales, aplico la de la consonante se va con la segunda. Entonces sería así. Separo acá, U y E juntos, porque hay diptongo, pero H se va con la segunda. Así sería, ¿no? Entonces, a ver cómo han escrito. Parihuela, muy bien. Entonces, ahora vamos a contestar lo que es las preguntas, ¿vale? De las preguntas de aquí. A ver, a ver. Acá voy a poner lenguaje. Lenguaje. Ya chicos, ustedes mismos son. Hora de sacar el ki. A ese sí, claro, no cuenta, pues 5 años. Carrera instituto, dices. Soy esa, bien conchuda, ¿no?
Ya va, chicos. En la lengua española, los fonemas que estructuran su sistema fonológico. Puro floro, dice nada más. Selecciona la alternativa conceptualmente correcta con respecto a los fonemas suprasegmentales, a lo que hemos hablado esta clase. Claves, claveciñas. 1 minuto. Descarten. O sea, por descarte. Si no saben algo, ya saltéense esa alternativa y vayan a la otra. Y así sí, quizás pueden descartar cositas. Henry, ¿ya han dicho clave? Ya, chicos. B, dice. Ay, Dios, no. Es spoileado. Ya. No era B, creo. Ya, a ver, dice. Analizamos. Dice, selecciona la alternativa conceptualmente correcta con respecto a los fonemas suprasegmentales. Oye, ¿dijiste B o dedo? Ay, yo escuché eso, ya te iba a dar un cocacho virtual. Ya, entonces, dice, solo beso. A ver, ¿por qué no beso? Todos aquellos carecen de función distintiva. Cuando hablamos de suprasegmentales, hablamos del acento y el tono, ¿no? El acento a nivel de palabra y el tono a nivel de oración. En el acento hemos dicho que la sílaba tiene eh, el acento rota, ¿no? En la palabra y puede dar diferente significado. En este caso habíamos hablado del jugo o jugó, ¿no? Entonces, esa posición variable del acento le daba una palabra distinta y a eso hablamos de función distintiva. Entonces, no carece de función distintiva, eso es falso. Y cuando hablamos del tono, estamos hablando a nivel de oración, que si es que puede ser ascendente o descendente, entonces sí tiene función distintiva. Entonces, eso sería falso. En ese caso, descarto beso. Entonces dice, solo distinguen significados a nivel de palabra, falso, porque el tono es a nivel de oración, el acento es a nivel de palabra. Entonces no es el solo es falso. Después dice, son definidas como unidades mínimas significativas. ¿Cuáles son las unidades mínimas significativas? Eso hablamos de lo que es la fonología, ¿no? Los fonemas, unidades mínimas significativas. Entonces no tiene que ver tiene que ver más con los segmentales, no con los suprasegmentales. Entonces acá nos dice sobre suprasegmentales que es el acento y tono. Y ellos dicen, ellos se superponen en los fonemas segmentales, claro, por eso su nombre mismo le dice suprasegmentales, porque está superpuestos a los segmentales, nada más. Ese es el significado de suprasegmental. Dedo, entonces, la 2, ya para acabar. El acento en la lengua española constituye un rasgo prosódico cuya ubicación en la palabra puede variar, de allí su capacidad funcional para distinguir los significados de ellas. Elija la opción en la que el acento cumple función distintiva. Acento a nivel de palabra, cumple función distintiva. Ya chicos, al ojo. O sea, me refiero a que, por ejemplo, jugó y jugó son cosas distintas. Ahora igualito ustedes busquen en la alternativa una palabra que cambie el significado. Eso es lo que te piden acá. Beso, claro. En este caso sería tardó. Entonces hay un significado distinto. En cambio, si en cumplió siempre el acento lo lleva en la O. Entonces no, si es que yo cambio esa O, cumplió, o sea, no,
el acento es fijo. Entonces, en las otras oraciones, los acentos son fijos. En el único que puede variar sería en la B, nada más. Por eso la clave es la B. El acento distingue los significados de las palabras tardó y tardo, las cuales difieren por la ubicación del acento. Ahora dice, ya, esto sí, esto nada que no sabe. Dice, inflexión tonal, final de la oración, que presente función distintiva. O sea, cuando hablamos de función distintiva a nivel de oración, primero déjame, ellos tienen que decir, tú ya ingresaste. Chistoso. Quiero ingresar de nuevo, dice. Nueva carrera. Panadería nuclear, go. Sí, pues, déjale a ellos que quieran, lancen su clave. Ya, chicos, entonces, cuando hablamos función distintiva a nivel de oración es porque, miren, simplemente para que sea fácil esto, díganme cada oración si es ascendente, descendente, horizontal. En este caso, la A. ¿A dónde iremos de viaje hoy? ¿Qué tono tiene? ¿Es ascendente, descendente o horizontal? Descendente. Descendente, ya. Ahora, la segunda, ¿qué es? Descendente. Descendente. Lo mismo. La Descendente. tercera, Ascendente. 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 ¿Por qué? Ascendente, sí, no, pregunta. En cambio, los otros son chismosos, con pregunta, pero chismosos, entonces son descendentes. Ahora, si tú le quítale lo que es los signos a todos. O sea, es como si no tuviese los signos de interrogación. ¿Qué sería? ¿Qué sería? ¿A dónde iremos de viaje hoy? ¿Qué sería? Seguiría siendo descendente, ¿verdad? Porque sería como una oración enunciativa. Y las enunciativas hemos dicho que son descendentes, ¿o no? ¿Se acuerdan? Sí. ¿Se acuerdan? Porque acuérdense esto, nada más, regla general. Las únicas oraciones que tienen tono ascendente es la que tienen pregunta y responden así y no. Las horizontales, puntos suspensivos, y las descendentes son todas las demás. Ahora, yo les digo, quítenle la pregunta. ¿Y qué tipo de oraciones? Descendentes, ¿sí o no? ¿Sí? La A sería descendente. La B, si le quitan la pregunta, ¿qué es? ¿Qué sería? ¿Descendente o sería ascendente? ¿Descendente? Sigue siendo descendente, claro, chicos. Acuérdense, la única ascendente es cuando tiene pregunta y se responde así y no. Ahora, si no es eso, es descendente, nada más, porque no tiene puntos suspensivos para ser horizontal. Ahora la C. La C que era ascendente, ¿por qué? Porque se respondía con sí, con no y tiene preguntas. Ahora, si yo le quito las preguntas, ¿qué se convierte? Horizontal. No, horizontal tiene que tener puntos descendente, claro, es como una oración enunciativa, afirmativa, nada más, porque estás diciendo ya compraste el osito de felpa, nada más, porque acuérdense, para que sean ascendentes, dos reglas. Pregunta y que se responda sí y no. En este caso, yo le estoy quitando la pregunta, entonces automáticamente, ¿qué se convierte? En descendente. Ahora la D. Si yo le quito esas preguntas, ¿sigue siendo descendente? Porque su pregunta no se respondía sí y a no. Entonces, ¿cuál es la única alternativa que ha cambiado la entonación? La C. La C. Por eso es que hay función distintiva, chicos. Porque primero debe ser ascendente y luego se convierte a descendente.
esa es función distintiva, que cambia. Igual, cuando hablamos de palabra, función distintiva, su mismo nombre lo dice, cambio, es un cambio. Entonces, en la C, ahí como aparece tal cual, es ascendente. Y cuando nosotros le quitamos lo que es el signo de interrogación, se vuelve descendente. Por eso es lo que aparece función distintiva. En cambio, en las demás son descendentes. Y cuando le quitamos el signo, siguen siendo descendentes. Entonces, ahí creo que me han entendido, ¿no? Sí, Miss. Ya. Ahora la 4. Dice, marque la alternativa cuya oración se caracteriza por presentar inflexión tonal final descendente. Ascendente, dice ascendente. ¿Cuál sería? Al ojo. La C. La C. Casa, nada más, porque se contesta así, no, claro, los demás son chismosos, no son. ¿Ves? Al ojo nomás, ni 30 segundos se han demorado. Ya, la 5. Dice, de acuerdo con ello, elija la alternativa que detone entonación descendente. Ya saben, descendente. ¿Cuál es? La D. La D. Dice descendente, ¿ah? Porque entonces chismoso, ¿cuándo? Chismoso. En cambio, el otro contesta signo ascendente. Nada ¿La más, C? ¿ves? Oye, ¿quién dijo la C? ¿Quién La dijo la C? D. Para ahorita penal, a ver, ¿quién dijo? La B. ¿Quién fue? Levanta la mano. Mentira. Está bien. Henry, toda la vida. Ya, entonces, no, mire, les pide descendente. Acuérdense, descendente es la que es chismoso, sería la D, pues. ¿Por qué? Porque las demás se responden así y no, y son preguntas, entonces son ascendentes. Ahora dice, señale la alternativa en la que todas las palabras son reconocidas como graves o llanas. Última sílaba, agudas. Fuerza de voz agudas, claro. A ver, dice, señal alternativa en la que todas las palabras son reconocidas como graves o llanas. O sea, la fuerza de voz se presente en la misma sílaba en todas. ¿Se acuerdan eso? Aguda, grave, esdrújula, sobre esdrújula. A ver, cuando es aguda, última sílaba. Cuando es grave, penúltima, creo, ¿no? Y cuando es esdrújula, en la antepenúltima. Y sobre esdrújula también, pues. Entonces, ¿qué sería? ¿La D? La D. Claro, buscaremos, entrevista, fraterna, nada más. Hasta uno. En cambio, por ejemplo, acá, ¿por qué descarto la C? Convenció. Ese cio sería aguda. Formuló. Ese lo sería aguda. Entonces, por eso descarto las otras, ¿ya? Tiene que ser en la que todas las palabras son reconocidas como graves. Acuérdense, cuando es aguda, fuerza de voz en la última sílaba. Grave, penúltima. Esdrújula en la antepenúltima sílaba, nada más. Ahora, yo descarto beso y casa porque convenció, es aguda, y formuló también es aguda. Acá dice, la mayoría son el número de diptongos y atos, ya. Diptongos y atos. Diptongos, ¿cuál sería? El ojo nomás. A ver, yo cuento en mi mente, ¿ya? Ustedes cuenten. Ya, ¿cuántos diptongos? Yo encontré 4. ¿Ustedes? Clave. ¿Cuántos hiatos? Clave. La A. Claro, 4 y 2. En este caso, diptongo sería día y mayoría, y los otros son, no que diga, mayoría y día sería 2 hiatos, y, sí, está bien. Ya vamos a acabar, al toque.
Dice, se denomina grupo, señala alternativa que contiene más diptongo. Bueno, chicos, esto ya es fácil de reconocer, ¿ya? Entonces, esto simplemente ustedes practiquen. A ver qué les piden. Ya, número de sílabas, a ver, esto sí, esto sí. ¿Cuántas sílabas? Mentalmente háganlo, a ver si así practican lo que es que esté bien con la vista. Si la ven mentalmente. Ya tengo clave. Ustedes, La D. ¿qué clave? Aparte, otra clave. Ya 23, ya. Por eso eres ingeniería, pues, Henry. Ya, entonces, sí, ya. Miren, ¿cuál sería te comiste uno? Yo creo que quizás en el miércoles, ahí sí la veaste dos. O no, bueno, miércoles es uno solo, ¿ya? Luego de la S se separa. La primera E en S se separa. Miércoles la I y la E juntas. Co separada, le separada, exigieron, esa S se separa. La X se va con la segunda, GIE junto. O, esa O se separa detrás. Reu, ahí hay diptongo. Nio, también diptongo. Nes, institucionales ya se separan normalmente. Ese sio diptongo y ya. Que sería 22 ya. Ahí quizás algún error contando, pero ahí está el silabeo. Elija la opción en la cual aparecen hiatos. Hiatos. Hiatos, plural, entonces tienen que aparecer más de dos. Clave. La C. Sí, sería bloqueó y líneas. En cambio, en la A solo sería venía y nada más. En debieron unirse no hay. En C hay dos y en fiscalía hay uno, nada más. Entonces, por eso gana casa. De acuerdo, cuantifique los diptongos. Bueno, diptongos ya esos tienen contar nomás, ¿es? A ver esto. La última para acabar, que sería esta. En relación con lo afirmado, correlacione la columna de palabras con la clasificación correspondiente. Comercio peruano, ¿qué presenta? Comercio y o ua. ¿Qué habría? Diptongo, ¿no? Uno dedo. Ya está entre avión y dedo. ¿Cuál es lo distinto entre esas? ¿Es la D? Claro, a ver, la de, Profesora, no nos hagamos vueltas. La 2 es la A. claro, a ver, línea de investigación sería línea, hiato simple, vocal abierta, investigación, diptongo, ajá. Dos avión, ya, pues sería dedo. Nada más, y así con esos dos ya lo sacan, ya no necesitan hacer, pero si tienen tiempo, ahí verifican, nada más. Entonces, chicos, acabamos. Yeah. Ya pues chicos, espero que les haya gustado y que les sirva. Sigan repasando. Gracias.